Voy a empezar entonces, su señoría, frente a una situación que nos preocupa muchísimo y es una situación que se presentó el día de hoy, o más bien desde el día de ayer, y es el anuncio, es en relación al anuncio de la compulsa de copias contra la víctima senador Iván Cepeda Castro por parte de la Fiscalía. Un anuncio que lo conocimos por los medios de comunicación. Entendemos que no había llegado, y quizás en este momento tampoco, a la Corte Suprema de Justicia. El 10 de agosto el señor fiscal hizo ese anuncio de compulsa, y preciso hoy, cuando nos toca la intervención de las víctimas, preciso hoy 4 de octubre, entonces sale en los medios de comunicación el tema de que el señor fiscal presenta ante la Corte Suprema de Justicia esa compulsa de copias. Y nos preocupa porque, terminada la intervención del fiscal, como si esa fuera la última palabra, y sin conocer siquiera cuáles iban a ser las argumentaciones de la Fiscalía, que desmontarán, entre otras cosas, sus argumentos, haya procedido a esa compulsa de copias, muy a pesar de las advertencias y las preocupaciones que varias de las víctimas expusimos una vez él hizo ese anuncio en la audiencia del 10 de agosto pasado. Creemos que es como un show mediático que tiene como la pretensión de generar una opinión pública desfavorable hacia las pretensiones de las víctimas, pero que además de eso afecta, como lo dijo la señora jueza, por supuesto no en este hecho concreto, la administración de justicia, porque lo que se pretende es generar algunos efectos a la misma administración de justicia. Así que también nos enteramos por estos medios de comunicación y queremos dejar planteada esa situación porque afecta de manera considerable, profunda y grave los derechos de las víctimas. La Fiscalía puede hacer las investigaciones que desee, pero estamos en una audiencia de preclusión y por lo menos debiera respetarse a las víctimas esperando sus argumentaciones. Es una situación de absoluta primera responsabilidad. Dicho esto, entonces paso a dar respuesta a la presentación que hizo el señor fiscal, la introducción, antes de asumir en concreto pues los temas y los elementos que tienen que ver con los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, esta es nuestra reacción a la introducción del señor fiscal Jaimes en la audiencia de preclusión. Parafraseando lo dicho por el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, cuando en esta audiencia dio inicio a su intervención con la que sustentó su solicitud de preclusión de la investigación que se sigue contra el imputado Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Las víctimas ahora tenemos la tan anhelada oportunidad, de eso habló el señor fiscal, la anhelada oportunidad de la Fiscalía, igual lo decimos las víctimas, de referirnos a lo dicho en su intervención, para demostrar que, uno, que su solicitud de preclusión es infundada, por cuanto existe suficiente evidencia probatoria por la que debe acusarse al imputado Álvaro Uribe Vélez por la alta probabilidad de su responsabilidad en los delitos que se le endilgan. En calidad de terminador, como lo definió la Honorable Corte Suprema de Justicia. Aun cuando en su intervención el fiscal se define como un hombre de justicia y resalta la pulcritud de su actuar, consideramos las víctimas que ante esa referencia tenemos el derecho a manifestar nuestras preocupaciones que hemos
tenido desde el mismo momento en que asumió esta investigación. De ese autoelogio en su condición de servidor público, lo cierto es que es evidente su interés en el proceso y su falta de independencia e imparcialidad para dirigir esta investigación. Y esta situación tenemos derecho las víctimas a decir por qué creemos que le falta independencia y por qué creemos que no tiene la imparcialidad necesaria. Esa es una preocupación mayúscula nuestra y tiene que ver directamente con la solicitud de preclusión. Al punto que la solicitó, recuerdo, sin contar con los elementos probatorios en su despacho, en sus manos. Los investigadores no la habían entregado. Incluso ordenó órdenes de trabajo después de la fecha de la solicitud de preclusión. Pero bueno, repito, ese tema lo ahondaré más adelante. Las decisiones sustanciales dentro del desarrollo del proceso cuentan con la anuencia previa del máximo jefe del ente investigador, Francisco Barbosa, quien fue ternado para la Fiscalía por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien a su vez fue candidato a la presidencia por el aval que le diera el hoy imputado, líder natural del Partido Centro Democrático. Esta situación tiene que tenerse presente. Esto no es una situación al margen. Se conoció públicamente, hecho que no ha sido desmentido por el señor fiscal Jaimes, que dio de directriz a los fiscales delegados para que todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares y de sus despachos sean enviados a su correo institucional para informar y valorar cada situación con el fiscal Barbosa. Es decir, aquí se toca necesariamente con la independencia y la autonomía de los fiscales, más allá de lo que significa en todo caso una estructuración jerárquica dentro de la Fiscalía General de la Nación. Pero significa que los fiscales no podrían dar a conocer decisiones importantes en el desarrollo de los procesos si no cuentan con el aval de la máxima cabeza de la Fiscalía. Y precisamente esa máxima cabeza de la Fiscalía, ante el debate que se ha generado en este proceso en concreto, públicamente ha mostrado su total respaldo al fiscal frente a los cuestionamientos que tenemos las víctimas y mostrándolo como pues una persona y un funcionario absolutamente imparcial, independiente, etcétera, etcétera. El señor fiscal no se quiso declarar impedido y por supuesto cuando las víctimas pretendimos la recusación, pues el fiscal Barbosa, por lo dicho, lo mantuvo en el cargo, muy a pesar de que incluso le dijimos que entre el señor fiscal y Ramiro Bejarano Guzmán, su señoría, abogado en este... Sería una objeción, esto es totalmente impertinente, el tema de por favor, fue resuelto, esto no tiene nada que ver con el tema de la postulación de preclusión. Estamos diciendo que la preclusión, por favor, yo le pido, señor Jaime Granados, que no me interrumpa. Nosotros dejamos hablar al fiscal tranquilamente sin una sola interrupción. Y si usted va a mantener esa actitud en mi intervención, y estoy hablando de la preclusión, porque una preclusión la tiene que pedir un fiscal independiente, imparcial, y que ha demostrado hacerlo. Y estoy mostrando por qué no. Por favor, continúo. Un momento, por favor. Quien desee intervenir, reitero las pautas para que se desarrolle bien la audiencia. Levantan su mano y el despacho procede a conceder el uso de la palabra. En este momento está interviniendo el doctor Villalba. Si el despacho desea llamarle la atención, procederá a hacerlo directamente. Proceda, doctor Villalba. Sí, señora jueza. Entonces son hechos que pues, no pueden considerarse al margen de esta actuación. Además, pues fue funcionario del doctor Ordóñez, Alejandro Ordóñez Maldonado, y en la Procuraduría se generó un proceso contra mi defendido o mi puertante, Iván Cepeda,
y que actuó como defensor el doctor Ramiro Bejarano, una investigación disciplinaria que pretendió pues quitarle la condición de congresista de la República al doctor Iván Cepeda. Aunque la recusación fue negada por el fiscal Barbosa, quien recientemente se refirió ante los medios de comunicación, como repito, frente al fiscal que ha dirigido esta investigación, diciendo que, comillas, se ha venido manejando con mucho profesionalismo, con comunicados de prensa y por las decisiones que ha venido tomando el doctor Gabriel Jaimes, gran fiscal y gran persona, refiriéndose a este proceso. Y eso frente a las víctimas, y es lo que voy a demostrar, cómo hemos estado en una desventaja absoluta que hasta a tutelas hemos tenido que recurrir para hacer respetar nuestros derechos. Lo cierto es que el tiempo nos ha dado la razón acerca de la ausencia de imparcialidad e independencia del fiscal, que en contra evidencia probatoria, como lo mostraré, ha puesto a consideración de su señoría una solicitud de preclusión abiertamente infundada e ilegal. Voy a referirme a actuaciones irregulares del señor fiscal Jaimes en distintos procesos judiciales. Estamos hablando de que queremos mostrar que no es la persona imparcial ni independiente, que él mismo lo ha dicho. Y si el fiscal se autoelogió, nosotros tenemos el derecho a decir, un momento, ¿será eso cierto? El 5 de noviembre de 2020. Limite su intervención, le digo con todo respeto, como me dirijo a las partes intervinientes. Limite su intervención a la oposición frente a los argumentos que expuso en la audiencia del señor fiscal. Usted está hablando de otros temas, de por qué no procedió la recusación y no hace parte de esta audiencia de preclusión. Le pido el favor, por favor, que se dirija a los argumentos a los cuales usted se opone a la solicitud de preclusión. Sí, señora, simplemente trataba de mostrar cómo nosotros hemos tenido que acudir a acciones jurídicas, como la tutela para obtener la copia de las declaraciones, después de 7 peticiones que le habíamos hecho a la Fiscalía General de la Nación. Para nosotros ha sido un verdadero vía crucis, y por eso no podemos tener confianza en que la preclusión precisamente está apoyada en un respaldo probatorio serio y sobre todo realizado por un funcionario que realmente se tenga confianza y que la sociedad lo tenga por la apariencia de imparcialidad, que es un principio que debe orientar la actividad de todos los funcionarios, pero por supuesto y muy particularmente de los funcionarios que tienen que ver con la administración de justicia. Al punto que nosotros tuvimos, su señoría, que hacer una constancia histórica sobre el tema antes de que el señor fiscal pidiera la preclusión de la investigación, antes de que la investigación llegara a su despacho. Y lo solicitamos mucho antes porque dijimos, el señor fiscal no quiere investigar, él va a pedir una preclusión de la investigación, y nosotros hicimos una constancia histórica de la cual tendrá copia su despacho y que por supuesto conoció oportunamente el doctor Jaimes. Y ya les hablé de la tutela. Entonces, quiero un momento, por favor. El señor fiscal, como esta es una respuesta a su señoría, como dije al comienzo de la intervención del fiscal, yo no estoy refiriéndome a hechos ajenos a la intervención del fiscal. El señor fiscal dijo que no había que judicializar la política. Y lo dijo dentro del contexto para mostrar que el imputado era un perseguido por un político, digamos, y por la propia administración de justicia. Por una justicia, como se ha conocido
que se califica de politizada y sesgada. Es decir, que el señor fiscal de facto asumió la estrategia defensiva de la defensa y se sumó a la campaña de descrédito que la defensa ha emprendido en contra de la justicia, concretamente contra la Corte Suprema de Justicia y contra las víctimas. Y no tuvo en cuenta el señor fiscal que quien denunció primeramente en este proceso fue el imputado al senador Iván Cepeda. Denuncia que, como se sabe, después de 8 años de investigación terminó con un auto inhibitorio a favor del senador Cepeda y una compulsa de copias en contra de Álvaro Uribe Vélez, el mismo favorecido con la solicitud de preclusión. Es decir, que aquí se produjo primero una acción jurídica contra el senador Cepeda, no al revés, es decir, del senador Cepeda en relación al doctor Uribe. Porque no es lo mismo presentar denuncias fundadas como las que ha presentado y como las que presentó el senador Cepeda por intermedio de suscrito, por ejemplo, en relación ya a los hechos que nos ocupan y que tienen que ver con el 22 de febrero de 2018, cuando pusimos la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y que dio origen a esta investigación. Y no es lo mismo eso que presentar denuncias sin fundamento alguno y presentando testigos que arriman declaraciones faltando a la verdad, como lo demostraremos en el desarrollo de nuestra intervención, y que han sido aportados esos testigos a esta actuación procesal, como le mostraré en mi presentación. Si de judicializar la política se trata, como lo manifestó entonces el señor fiscal en su intervención, y estoy dando respuesta a su alegato, como lo demostraré en mi presentación, pues quienes han incurrido en esta práctica no es precisamente el senador Cepeda, sino el imputado, con sus denuncias a las que haré referencia más adelante, y que dan origen a este proceso. Y son las denuncias que se suelen hacer cuando él está siendo investigado por su círculo familiar o político. Como les puse inicialmente, el senador Cepeda ha tenido que enfrentar numerosos procesos ante autoridades judiciales y administrativas. Ha sido denunciado penalmente, ha sido denunciado objeto de acciones jurídicas ante el Consejo de Estado para que pierda su investidura como congresista. Lo ha sido también ante los procesos disciplinarios. ¿Por quiénes? Precisamente por el imputado. Y hay que decirlo porque es que esto tiene que ver con el proceso, con su círculo político y especialmente el Centro Democrático y especialmente que tiene que ver con congresistas. Todas esas acciones jurídicas han sido falladas a favor del senador Cepeda. Por eso la compulsa de copias que contra el senador Cepeda hizo el fiscal Jaimes es contraria a la verdad que arroja el expediente. Es abiertamente arbitraria y denota sin duda un abuso de poder con el que revictimiza al senador Cepeda y pretende que se absuelva al imputado contra toda evidencia. Este anuncio, aun cuando no han participado en esta audiencia, las víctimas del Ministerio Público y la Defensa, y sin que su señoría haya tomado una decisión sobre lo solicitado, al parecer tuvo por propósito intentar influir en el ánimo de su señoría y de la opinión pública. Compulsa que también ordenó contra el testigo de cargo Juan Monsalve y su ex esposa de Yanira Gómez. Se quejó el señor fiscal en su intervención de la filtración de las actuaciones procesales. Y en eso tiene total razón, porque las víctimas nos hemos venido enterando de sus decisiones a través de los medios de comunicación y de cuáles son las pruebas que está practicando, o de más de las 100 pruebas que alguna vez los medios de comunicación dijeron ya tenía en su poder el señor fiscal. Y pues lo revelado hoy en relación a la compulsa, pues hace parte de toda esta filtración. Y uno se preguntaría, pero entonces, ¿quién lo pudo haber filtrado? Aunque el fiscal fue enfático en señalar el rol y las atribuciones conferidas a la Fiscalía por los artículos 249 y 250 de la Constitución Política y artículos 331 y siguientes de la Ley 906 de 2004,
Lo cierto es que en esta actuación procesal terminó desempeñando un rol distinto al que le correspondía, como era el de investigar al imputado, porque consideramos las víctimas que precisamente su gran misión fue no investigar al imputado, como lo mostraremos más adelante. Las víctimas le hemos reclamado a la Fiscalía precisamente que en este caso, en concreto, no estaba cumpliendo el papel que corresponde, a saber, investigar de manera seria al imputado. Y que por el contrario dirigió sus esfuerzos a investigar a los testigos de cargo y a las víctimas. Una cosa es investigar las calidades de los testigos para determinar su credibilidad, y otra bien distinta es omitir que este proceso tiene un investigado al que dejó libre de actividades investigativas. La Fiscalía, y tiene que ver con la preclusión, lo que estoy mencionando claramente, la Fiscalía ordenó indagar acerca de aspectos personales, familiares y judiciales. Incluso ordenó que se hicieran perfiles psicológicos de los testigos de cargo y de las víctimas. Entre tanto, no libró ninguna orden de trabajo dirigida a hacer lo mismo con el investigado, pues nadie está por encima de la ley y la justicia, ni nadie debe tener un trato privilegiado por parte de la justicia. Sobre el imputado, la Fiscalía no hizo ninguna construcción histórica a su vida. Las investigaciones que se han adelantado con ocasión de hechos ocurridos cuando desempeñó diferentes cargos públicos, alcalde de Medellín, director de Aeronáutica, gobernador de Antioquia, presidente de la República. Sí lo hizo con los testigos. Y ahí está el problema. Y sus presuntas responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos. Tampoco la Fiscalía hizo un estudio sobre las prácticas, modus operandi, los patrones y conductas que históricamente han caracterizado los procesos e investigaciones que la justicia ha adelantado contra el imputado o en contra de sus familiares o su entorno político más cercano, por ejemplo. Pero tampoco lo hizo en relación a los patrones que se mostraron y que emergieron dentro de esta misma investigación, dentro del 38.451 que le dio origen a esta investigación, que fue el proceso que se siguió contra el senador Iván Cepeda, ni en el 52.240 proveniente de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco hizo ese estudio sobre las prácticas y los modus operandi que se determinaron y que nosotros daremos a conocer el desarrollo de nuestra presentación. Lo que pretendemos mostrar es que no existió la tal investigación conjunta, integral, que tanto se mencionó. Y dentro de esas prácticas, pues la de desacreditar, difamar y promover campañas de desprestigio contra los funcionarios que lo investigan, como ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia. La de desacreditar, difamar y promover campañas contra los testigos de cargo. Desacreditar, difamar y animar campañas contra las víctimas y su entorno familiar, como ha ocurrido contra el senador Iván Cepeda, y como lo mostraremos más adelante. De acudir a abogados diferentes a los públicamente reconocidos, a terceros, para obtener testigos que llegan a los estrados judiciales a faltar a la verdad. Frente a la justicia la que lo llama a responder por la posible comisión de determinadas conductas contrarias a la ley, pasa a definirse como perseguido político cuando la justicia se ocupa de investigarlo o de investigar, como he dicho, a sus círculos más íntimos, familiares o políticos. La práctica de atacar o elevar denuncias infundadas contra quienes lo señalan de estar comprometidos en posibles responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos. Y por supuesto de señalar a periodistas defensores de derechos humanos como aliados del terrorismo cuando estos dan cuenta de esos hechos que pueden encerrar posible responsabilidad suya. No hubo por parte de la Fiscalía el más mínimo esfuerzo para verificar las afirmaciones de los testigos de cargo relacionado con la presunta creación del grupo armado surgido en el seno de la Hacienda Guacharacas. Y hablo de esto
porque es que la Fiscalía dijo que Juan Monsalve, testigo de cargo, era un testigo falaz. Y pues lo que está diciendo el testigo es esto. Y por eso obligadamente me tengo que referir, porque tiene que ver con lo manifestado por la Fiscalía al decir y desacreditar al testigo como falaz. Esto es sustancial. Esto es parte absolutamente, columna vertebral de la discusión y el debate que tenemos que dar. Porque el fiscal termina diciendo, este es un testigo falaz, no se le puede creer, y entonces le compuso copias, y le compuso copias al doctor Iván Cepeda, y ahí terminó el asunto. Entonces nosotros tenemos que mostrar por qué los testigos de cargo no son testigos falaces, por qué Juan Guillermo Monsalve sí hizo parte del bloque Metro, por qué Pablo Hernán Sierra también, porque es parte sustancial de lo que probatoriamente quiso mostrar la Fiscalía. Nos corresponde a nosotros derribar, como lo haremos, esas hipótesis de la Fiscalía. Tampoco el fiscal dedicó esfuerzos para constatar las relaciones que los testigos refieren en relación a la responsabilidad de los hermanos Uribe, de la posible responsabilidad de los hermanos Uribe, Villegas Uribe y Gallón Henao en la creación y promoción de ese grupo paramilitar. Porque es que este hecho tiene que ver precisamente con lo que dijo el testigo de cargo y con la calificación de testigo falaz que emitió la Fiscalía. Si no nos permiten hablar de este tema, doctor Granados. Pero eso no forma parte de los hechos jurídicamente relevantes, doctor Villalba. Claro que aquí no estamos. Claro que sí, doctor. Perdón, yo no he concedido el uso de la palabra al señor defensor. Entiendo yo que así como el señor fiscal en su momento para hacer la presentación de su petición gastó más o menos 1 hora en un discurso que considero introductorio, ese mismo derecho le tengo que dar a todos los intervinientes. En este sentido, como está haciendo una introducción que considera pertinente a sus argumentos iniciales, continúa su intervención el doctor Villalba. Señora jueza, así se hará. Dijo la Fiscalía que el panorama hoy, cuando presentó su solicitud de preclusión, que el panorama hoy de ese acervo probatorio, de esos elementos probatorios, evidencias físicas y la información legalmente obtenida que recibió de la Corte Suprema de Justicia, está en un estadio superior. Dijo que el panorama era distinto al momento en que recibió la actuación procesal de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo dijo Fiscalía, es muy importante. Pues aduce que realizó una tarea complementaria, que llenó vacíos e imprecisiones y que recaudó elementos probatorios adicionales. Sostiene además que el proceso en sus manos se encuentra en una fase probatoria superior a la recibida de manos de la Corte Suprema de Justicia. Nada más alejado de la realidad por las razones que a continuación expondré. Lo primero es que lo actuado por la Corte Suprema de Justicia no ha variado absolutamente nada probatoriamente hablando. Que el señor fiscal llamó a un buen número de personas que habían vertido sus declaraciones en la Corte para repetirlas en la Fiscalía, pero que además esa intervención de estas personas en sede de Fiscalía tampoco modificaron las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia. Es más, y como lo mostraremos, incluso da un panorama más amplio y que da a entender sobre la falta de verdad que expusieron los testigos, tanto en sede de la Corte Suprema de Justicia y que incluso agravaron en sede de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía habla de que hizo un análisis de conjunto de las pruebas, un análisis integral, pero del dicho al hecho
Hay mucho trecho, dice el dicho popular, y lo cierto es que no hizo ese tipo de análisis probatorio y así lo demostraremos nosotros en detalle. Lo que hizo fue repetir una muy importante cantidad de declaraciones que, como se mostrará a con mi intervención, no cambiaron en lo más mínimo las conclusiones a las que había llegado la Corte Suprema. Es más, en algunos casos incluso, con las declaraciones vertidas de la Fiscalía, lo que se evidencia es una mayor fuerza, es la mendacidad de los testigos arrimados por la defensa. No hizo una evaluación probatoria basada en la sana crítica, ni en las reglas de la lógica y la experiencia, ni una valoración integral, aunque así lo haya manifestado en su presentación. Los testimonios nuevos fueron muy pocos. Por ejemplo, Ricardo Williamson, Ángela López, Manuel Aguilar, Roque Arismendi, Valencia Cosio, que tampoco derribaron, ni complementaron, ni llenaron vacíos frente a lo actuado en la sede de la Corte Suprema de Justicia, sino que por el contrario, refuerzan las conclusiones y determinaciones que tomó la Corte en su momento. Recogió el fiscal algunos elementos materiales probatorios documentales como el estudio sobre el bloque Metro, que resultó precario frente a otros realizados por esa misma entidad o incluso otros elaborados por organizaciones especializadas en el conflicto armado y decisiones judiciales, particularmente tribunales de justicia y paz. Es más, la Fiscalía no adujo ni analizó en su intervención los documentos que ella misma recaudó en relación al bloque Metro y que nos puso en conocimiento a las partes. Omitió referirse a documentos y recaudo en relación a ese bloque Metro y omitió declaraciones incriminatorias de los testigos de cargo. Tampoco analizó un peritaje ordenado por su despacho por haberle resultado desfavorable para sus intereses y para su objetivo. Y sobre esto haré referencia más adelante. Pero se trata, para adelantar, del peritaje que ordenó el fiscal en relación a las fotografías de Juan Guillermo Monsalve vestido de paramilitar en la hacienda Guacharacas. Porque el fiscal presentó esas fotografías en la audiencia, pero no dijo que había ordenado un peritaje y por supuesto tampoco dijo cuáles fueron los resultados de ese peritaje. Y eso, señora jueza, yo se lo tengo que exponer al despacho porque lo considero de suma importancia. Estas son las omisiones que nosotros echamos de menos. La Fiscalía omitió escuchar testimonios muy importantes como el de Pablo Hernán Sierra, otro testigo de cargo, no desmentido hasta la fecha. Tampoco al periodista Juan Carlos Giraldo, que desmonta varios de los testigos presentados por la defensa. Ni tampoco la del exmagistrado Iván Velázquez, víctima de los montajes surtidos desde el Palacio de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que declaró ante la Corte Suprema de Justicia y que la Fiscalía tenía las declaraciones. Ni lo llamó, pero tampoco hizo referencia en lo más mínimo frente a este declarante que emitió pronunciamientos absolutamente importantes sobre todo lo que tiene que ver en relación a patrones y modus operandi. Porque además lo que le ocurrió al magistrado Iván Velázquez es lo mismo que le está ocurriendo hoy día al senador Iván Cepeda Castro. Es un traslado de esas prácticas. Por eso el análisis de contexto es tan importante. Tampoco escuchó a los doctores Eduardo Montalegre y Jorge Perdomo, que declararon ante la Corte Suprema de Justicia. Pero tampoco tuvo en cuenta las declaraciones que vertieron, así no los hubiera llamado a declarar ante la Fiscalía. Tampoco hizo referencias al alegato del senador Iván Cepeda, que ha presentado en diferentes momentos, pero sobre todo el que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, que derribó de manera contundente y absoluta las declaraciones de los testigos de cargo. Y no los derribó, su señoría, con un discurso, los derribó apoyado en documentos absolutamente sustanciales y que son documentos que, por supuesto, esta representación de víctimas arrimará al despacho para su conocimiento. Y ahí es donde quedan al descubierto las mentiras con que han llegado decenas de testigos.
Para remate, su señoría, en lo que se denominó su valoración probatoria, la Fiscalía no hizo la más mínima referencia y el mínimo análisis sobre las declaraciones de las víctimas a las que dijo creerle. Tanto las que, perdón, corrijo, a las declaraciones de víctimas no, a las declaraciones de los testigos a los que dijo creerle, tanto en sede de la Corte Suprema de Justicia como en sede de la Fiscalía. Simplemente los recoge y recoge todos los nombres y todos dicen lo mismo y nada más, habiendo tantas contradicciones entre ellos en sus propias declaraciones como cuando se hace la comparación. Y en eso dedicaré también mis esfuerzos en esta presentación, pero tengo que ir anunciando esa situación para dar un panorama de lo que realmente a nosotros nos interesa exponer y que no son cosas marginales dentro de este proceso, sino que son absolutamente medulares. La Fiscalía omitió analizar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que evidencia la presunta responsabilidad del imputado y sus determinados, especialmente el abogado Diego Cadena, quien se autocalifica como abogado en la sombra, pese a que esos elementos figuran en la actuación procesal. La Fiscalía General de la Nación llegó a conclusiones probatorias palmariamente contrarias a la realidad procesal. Eso tengo que decirlo de manera enfática, señora jueza. Palmariamente contrarias a la realidad procesal. Sus conclusiones fueron acomodadas al deseo institucional o personal, no ajustadas a derecho ni conforme a la realidad procesal. La solicitud de preclusión no tiene ningún sustento probatorio ni jurisprudencial, como lo evidenciaremos en esta intervención. En mi presentación pondré presente todo este panorama probatorio. Se expondrá en mi intervención e indicará que lo que procede es la presentación del escrito de acusación. Y su señoría, en noviembre del año 2020, esta representación de víctimas le presentó un extenso documento al fiscal Jaimes, diciéndole: señor fiscal, en este documento reposa todo el análisis y los elementos materiales probatorios que sin lugar a dudas dan lugar a presentar un escrito de acusación. Y eso lo hice antes de que él definiera o resolviera presentar la preclusión. Afirmó el fiscal Jaimes que las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia son válidas. Eso lo dijo en la audiencia. Pero dice que deja constancia que no cumple con los estándares de legalidad en la sede de la Fiscalía bajo la Ley 906 de 2004. Esta aseveración, su señoría, que no es cualquier cuestión marginal, porque se pretende en últimas el desconocimiento de facto de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia y de lo decidido ya por un juez de la República, el juez cuarto penal de conocimiento. Pero además desconociendo lo que la ley dice, y eso lo haré referencia en el transcurso de mi intervención, en el sentido de que lo actuado en un sistema procesal anterior conserva su validez y conserva su vigencia. Y sobre eso hay precedentes jurisprudenciales repetidos, consistentes y pacíficos. Al punto que la Fiscalía, cada vez que presentó alguna parte de la indagatoria del imputado, manifestó en cada momento: la indagatoria equivale a un interrogatorio en la Ley 906. Si repasamos la intervención del fiscal, encontraremos ese encabezado cada vez que presentó una parte de la indagatoria del imputado.
Y eso se traduce en desconocimiento de lo que ya hasta hoy es verdad. Y lo que hasta hoy es verdad es que hay una imputación. Hasta lo que hoy es verdad es que judicialmente se ha declarado que lo actuado en la Corte Suprema de Justicia conserva validez y conserva vigencia y que no hay decaimiento como lo sostuvo en sus argumentos y en ese momento o en su momento la defensa. Lo cierto es que esto que repitió la Fiscalía de que bajo la ley 906 no cumple con los estándares de legalidad, pues eso me lo advirtió en una reunión que le pedí al señor fiscal y me manifestó estas situaciones y otras que precisamente me llamaron a entender que había una intencionalidad de negar la validez y la vigencia de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y lo confirmado por el juez cuarto penal de circuito de conocimiento, que reconoció que con la indagatoria el doctor Álvaro Uribe, la cual había rendido ante la Corte Suprema, había quedado imputado. Pero que además este juez nos dijo claramente que lo actuado en la Corte pasaban a ser elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida e evidencias físicas. Es decir, no podía haber hecho tierra arrasada el tránsito del caso por la renuncia del imputado a su curul y llegar a 906 y empezar de ceros, como efectivamente fue la pretensión de la defensa en su momento, también apoyado esa situación por la Fiscalía. Expresó la Fiscalía en esta audiencia que las actividades adelantadas por la Corte Suprema fueron varias mientras estuvieron en esa sede judicial, pero que ante el cambio de sistema dejan de serlo. Esta aseveración, repito, va contra disposiciones legales que establecen que lo actuado en un sistema procesal anterior conserva su validez y su vigencia. Artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887, artículos 135, 138 y 624 del Código General del Proceso. Incluso la disposición contenida en el artículo 533 de la propia Ley 906 de 2004, que entregó a la Corte Suprema de Justicia la facultad para procesar a los congresistas bajo la Ley 600 de 2000. Es decir, es la misma Ley 906 de 2004 que facultó a la Corte para procesar a los congresistas bajo el sistema de la Ley 600 de 2000. Entonces no se puede decir que un procesamiento que se hizo o un trámite procesal que se realizó en Corte Suprema de Justicia acatando la Constitución política, acatando la propia disposición de la Ley 906, de la noche a la mañana, sencillamente no tiene ninguna validez. Pero además se desconocen los efectos erga omnes de la Corte Constitucional. ¿Y qué? Concretamente estoy hablando de la sentencia C-200 de 2002, que ya hemos alegado en este proceso. Desconoció la aplicación de los principios de los precedentes judiciales, de los fines constitucionales, los principios de preclusividad y carácter progresivo del proceso penal, de la instrumentalidad de las formas, de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación, todos estos alegados por las víctimas en este proceso. Y finalmente, cuando un juez de la República dijo que había una imputación, se debió a la insistencia de las víctimas en ese sentido. Precisamente acudiendo a estos argumentos que estoy poniendo a consideración suya, su señoría. Igualmente desconoció los precedentes judiciales que dan cuenta de la validez de lo actuado ante la Corte Suprema o en el sistema anterior, para hablar de forma más general. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia AP 2 de diciembre de 2014, radicado 44845, AEP 00099 de 2019, radicado 51983,
AP 073 del 21 de enero de 2015, radicado 44853. SP abril 25 de 2007, radicado 26309. SP junio 8 de 2011, radicado 34022. AP marzo 21 de 2012, radicado 38256. AP 666 septiembre 30 de 2015, radicado 45778. Corte Suprema SP 6008 de mayo 25 de 2016, radicado 43837. Corte Suprema AP agosto 16 de 2017, radicado 46507, entre otros. Es decir, unos precedentes judiciales absolutamente amplios que la Fiscalía no aplicó en su desarrollo en este proceso. El fiscal, en su intervención, es reiterativo de la indagatoria, que equivale al interrogatorio, como acabo de decir, desconociendo pues esa decisión del juez cuarto, pero que incluso recientemente, en el caso del señor Aguilar, el Tribunal Superior de Bogotá reafirmó el sentido de la necesidad de adecuar las etapas procesales cuando hay un cambio o un salto de un sistema a otro, sistema procesal a otro. No voy a hacer la cita del tribunal para no alargar, pero simplemente concluyo sobre este punto que semejante afirmación no tiene cabida en la ley, desconoce los fallos de la Corte Constitucional de obligatorio cumplimiento, omite el precedente judicial y niega la adecuación de las etapas procesales, como ocurrió precisamente con la Fiscalía, que pretendió el desconocimiento total, pero que en su intervención sigue sosteniendo situaciones distintas a la que está obligado, y está obligado porque ya hay una decisión judicial, la del juez cuarto. Y sigue insistiendo que la indagatoria no equivale a imputación, y eso lo podemos advertir si repasamos su intervención en el proceso. Y yo sí quiero dejar absolutamente claro que estamos ante una situación de un imputado, porque eso tiene sus repercusiones precisamente en la preclusión, porque si no estuviera imputado no estaríamos frente a usted, su señoría, sino que sencillamente el fiscal no tendría que haber acudido a la intervención de un juez de la República para que sea un juez de la República el que determine finalmente si hay lugar o no a una preclusión. El señor fiscal, en todo caso, dijo y advirtió que echaba mano de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia. Y en efecto, trajo algunas intervenciones o interceptaciones telefónicas, como también algunas otras piezas procesales, y expresamente dijo que él tenía en cuenta también lo actuado por la Corte para que se tuviera un panorama más amplio. Y lo presentó largas intervenciones de llamadas telefónicas, pero al final, a la hora de hacer los análisis probatorios, omitió todas esas referencias. No hizo referencia a las contradicciones, a las llamadas telefónicas que indican claramente que hay lugar a pensar de la alta probabilidad de responsabilidad del imputado. Puso algunas, solo algunas. Las proyectó, solo algunas. Pero no dijo nada sobre aquellas que efectivamente están mostrando que hay alta posibilidad de la responsabilidad del imputado y que son, su señoría, las que haré referencia de manera muy explícita en su momento. Finalmente, resalto que lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en el auto que definió la situación jurídica, que también la
trajo algunas piezas el señor fiscal en su intervención. Quisiera, en todo caso, empezar por poner algunas aseveraciones hechas por este alto tribunal en esa resolución, que, repito, fue utilizada también por la Fiscalía, y que se refieren al acervo probatorio y a la responsabilidad del imputado. Dijo la Corte: ciertamente, aunque a lo largo de esta decisión, con la valoración en extenso de cada uno de los medios suasorios, ha quedado expuesto el grado de intervención y vínculo del senador Uribe Vélez con estos hechos para puntualizar y abundar en razones acerca de la observancia clara del presupuesto aludido, debe señalarse que el caudal probatorio arroja prueba directa de la participación del congresista. En concreto, por vía de los varios testimonios que afirman y se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve, o de extender declaraciones a su favor y de su hermano, que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe. Ello además de que la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles avisadas. Esto en la página 1502 de dicha decisión. Con estas instrucciones y además con la de allegar todo a la Corte, el senador Uribe hizo nacer o reforzó en sus determinados, no solo en virtud de ese vínculo contractual, sino por su autoridad ascendiente, la idea de llevar a cabo el hecho delictivo mismo que en efecto realizaron los inducidos a título de autores materiales. Efectivamente, esta conclusión se soporta en los hechos y circunstancias debidamente acreditados en torno a los motivos y la manera como llega Cadena Ramírez a apersonarse, comillas, de la gestión, ello aunado a su oscura o por lo menos ambigua designación, a la deficiente o inexistente corroboración de la información que, pese a señalarse, les llegaba. Está demostrado lo contrario. Vale decir que insistentemente eran ellos quienes la buscaban por medios no muy usuales, por decirlo menos, los mismos potenciales testigos contactando y convenciendo a otros, entre paréntesis, así como a la laxitud en la instrucción acerca de la manera como se obtendrían las declaraciones, la permisión del trato cercano y permanente que sabía el senador de los abogados con los testigos y la colaboración o apoyos en sus casos judiciales. Página 1511 y 1512. Sigue diciendo la Corte: de modo que la laxa, vacía y apenas aparente misión de verificar información en busca de la verdad le dio pasaporte a su nuevo representante para buscar a personas que pudieron atestiguar y a partir de hechos ciertos, como su origen y pertenencia a grupos ilegales, pudieron construir una historia más o menos creíble con el incentivo de las promesas remuneratorias para aportar a la justicia a favor de los intereses de la familia Uribe Vélez. Página 1335-1336 de dicha decisión. Sigue la Corte. De modo que la forma y los detalles como desarrolló Diego Cadena y su equipo la idea delictiva plausiblemente le son atribuibles al senador Uribe a título determinador, ello a partir del uso enmascarado de un mandato judicial que con probabilidad de verdad no se advierte como el medio legal que sirva de relación entre los dos, al estar demostrada la clara autoridad de ascendencia como el medio eficaz e idóneo de dicha relación intersubjetiva entre el inductor y el inducido, a quien, valga la pena precisarlo, bastó en algunos casos con el refuerzo de la idea con efecto resolutivo de la idea luminosa preexistente. En adición, desde esta perspectiva dogmática de la imputación jurídica, recuérdese, no se requiere o demanda para la configuración de particular forma de participación criminal que el inductor señale al autor las circunstancias nodales ni temporoespaciales de la ejecución de la conducta típica, como tampoco que sea esencial y necesaria la relación personal para configurar la inducción en cadena, con lo que de poca o nula trascendencia jurídica adquiere el pretendido hecho se refiere al caso concreto del desconocimiento por parte del senador Uribe Vélez en la existencia del abogado Juan José Salazar. Página 1336 de la decisión.
Y termino con esta cita, también de la Corte. Estas prácticas que se aprecian como una constante, ciertamente no son nuevas. Al respecto debe señalarse, no sin una honda preocupación y asombro, que vienen desplegándose por lo menos desde 2015, tal cual fue evidenciado por la otrora Sala de Instrucción número 2 de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, a tal extremo que ello motivó la compulsa de copias para que fuera investigado el senador Uribe, orden dispuesta en la decisión inhibitoria del 16 de febrero de 2018 del proceso 38451, que aparece inconcusamente como la razón fundante y generadora de toda actividad legal y queda expuesta en este prohibido. Es decir, está diciendo aquí la Corte que se repitió la historia del 38451 en temas de modus operandi, ahora en el 52240 y en relación al senador Iván Cepeda Castro.